que me invita a venir a Buenos Aires. El nombre de mi presentación es el siguiente, que no aparece en el programa, es la expansión evangélica entre indígenas de las Yungas y la Puna, Jujuy, Argentina. Creo que la mayoría ubica el lugar, ¿no es cierto? Jujuy, la zona de Yungas sería lo que tradicionalmente se denomina ramal, después tenemos la quebrada y después tenemos la Puna. Muy bien. En mi tesis doctoral, defendida en abril del 2014, busqué aportar conocimiento histórico y etnográfico sobre la existencia de iglesias evangélicas conocidas bajo el nombre de Hermanos Libres. Estas iglesias derivaron de un proceso de evangelización emprendido por misioneros Plymouth Brethren, movimiento nacido en el primer cuarto del siglo XIX en Gran Bretaña y que se expandió rápidamente por el mundo, llegando a la Argentina a fines del siglo XIX, desarrollando sus acciones sobre todo en la primera mitad del siglo XX en un recorrido que fue del Río de la Plata al noroeste argentino. Mis investigaciones se iniciaron en Santiago del Estero. La comparación con otros casos me llevó a problematizar la conversión de familias inmigrantes sirias a la propuesta evangélica británica como singular rasgo de la presencia de los Hermanos Libres en esa provincia. La distinción étnica pudo ser revelada en el contacto diario que tuve con los creyentes, en donde observé que la pertenencia a las familias de origen sirio constituía la posibilidad de acceder plenamente a una ciudadanía evangélica. Mira todo como... o me saco un poco la etnografía histórica me permitió desentrañar cómo en los marcos interculturales del periodo y de la conversión al evangelismo, un grupo de familias sirias dedicadas al comercio se constituyeron en linajes a partir de prácticas y alianzas que tendieron a la autorreproducción y conservación de los signos y símbolos que les jerarquizaban. Todo decantó en una estructura social basada en linajes que en la actualidad está sujeta a fuertes tensiones y que hace más comprensible las prácticas. Los linajes no solo eran la urdimbre de la estructura social de las iglesias en Santiago del Estero, sino también de una extensa red misionera que encadenaba ciudades del territorio nacional mediante el parentesco. Otra dimensión importante de la tesis fue la indagación de la cultura escrita como mediación cultural, material y simbólica que favoreció la expansión y desarrollo de una red de trabajo misional como una comunidad de pertenencia local e internacional y que en diferentes momentos del siglo XX aceitó los lazos sociales de la pertenencia evangélica Hermanos Libres en la Argentina. Mi investigación postdoctoral expandió hacia otro terreno etnográfico algunas de las preguntas y estrategias desarrolladas anteriormente. Entre las variadas misiones e iglesias inauguradas por los misioneros Hermanos Libres de las primeras décadas del siglo XX, llamaron la atención aquellas ubicadas en la región de Yungas de Jujuy, conocida como el Ramal, por tratarse de acción entre indígenas, caso poco frecuente entre los misioneros a escala nacional. Más aún llamó mi atención que el inicio de esta expansión había tenido su génesis en una misión evangélica entre grupos guaraníes al interior del territorio del ingenio azucarero La Esperanza de los hermanos Leach de origen inglés. Esta investigación develó un universo empírico inexplorado en donde misioneros británicos ingresaron en un espacio multiétnico en transformación por la expansión de grupos criollos e inmigrantes, la gravitante expansión de las economías de enclave y la lenta ampliación de la presencia estatal. Avanzada esta investigación, encontré que los misioneros que circulaban en el ramal, siguiendo los circuitos migratorios de los zafreros, habían iniciado hacia la década del 30 campañas de predicación y colportaje en la quebrada de Humahuaca y La Puna. Llamativamente, las poblaciones donde había arraigado este evangelismo fueron aquellas sobre las cuales las empresas mineras, particularmente Mina Pirquita y Mina Aguilar, habían tenido mayor influencia. Quisiera introducirlos de manera comparativa a estas dos fases de un mismo proceso, la expansión de la propuesta evangélica de los Hermanos Libres en las Yungas o Ramal y de La Puna. Dejaré de lado la quebrada de Humahuaca a fin de estilizar los casos y pronunciar los efectos de esta posible comparación. Puesto que el tiempo es limitado y complejo abordar dos regiones, a riesgo de simplificar, hablaré de la génesis pasando por algunos momentos que considero significativos para la comprensión de la expansión evangélica en el NOA en el largo plazo y de algunas de sus capas históricas. En definitiva, guían mi investigación preguntas señeras de la disciplina. ¿Cómo se expande una religión?
¿Qué condiciones sociales favorecen o obstaculizan las rutas y procesos de evangelización? Más concretamente, ¿cómo se explica la arbitraria expansión del evangelismo británico en el NOA, en particular en las Yungas y la Puna desde principios del siglo XX? Intentaré generar las bases de una explicación sobre esta expansión en contextos interculturales complejos, imbrincados con las economías capitalistas y la forma en que el Estado se hizo presente y cómo este proceso redefinió los contornos de los grupos indígenas. Expansión evangélica en las Yungas. En las postrimerías del siglo XIX y principios del XX, congruente con la conquista militar del Chaco y la creación del ramal ferroviario Perico Embarcación, inicia una nueva etapa de las antiguas plantaciones de caña. En ese tiempo se fundan y refundan una serie de ingenios en el llamado ramal de la provincia de Jujuy. Entre ellos nos interesa destacar el ingenio La Esperanza, que se ubica en el valle del río San Francisco y que fue refundado en 1883 por la familia inglesa Leach. La mecanización de los antiguos trapiches implicó la necesidad de extender los cultivos de caña y por consiguiente demandar inéditos contingentes de trabajadores. Por tal motivo, como señala Campi, en los orígenes la composición social y étnica de los trabajadores de los ingenios fue vastísima: campesinos indígenas de la Puna, valles calchaquíes, peonadas de Catamarca, Santiago del Estero, chiriguanos de Bolivia, en fin. En ese marco, Lagos, Santa María y otros mostraron el carácter coercitivo de los reclutamientos de mano de obra y su incorporación a un verdadero régimen de explotación y segregación humana. Los guaraníes que llegaban a los ingenios respondían principalmente a los llamados chiriguanos, grupo derivado de la Unión Tupí-Guaraní y Arawak, en el siglo XVI en territorios del oriente boliviano. De acuerdo a Langer, fue especialmente el imaginario del Maporenda aquello que los impulsó a emprender rumbo hacia la tierra del asombro, del trabajo, de la abundancia, como eran representados los ingenios de Argentina. Se anteponía idealmente esta opción a la explotación de las haciendas bolivianas y el creciente acorralamiento militar. Factores pull y push llevaron a los chiriguanos a iniciar migraciones al norte. Hirsch indica que gran parte de los chiriguanos que llegaban a la Argentina en busca de trabajo habían vivido en las misiones franciscanas y en consecuencia tenían mayor conocimiento del castellano y estaban familiarizados con el trabajo asalariado. Otra porción llegaron desde Paraguay, huyendo de la guerra del Chaco. A diferencia de otros grupos étnicos en La Esperanza, los chiriguanos eran mayormente trabajadores permanentes y vivían en lotes alrededores de la fábrica. La expansión evangélica entre los guaraníes inició con el despegue de los ingenios azucareros y inició especialmente con la llegada de John Minton a La Esperanza a fines del siglo XIX. A principios del siglo XX fue el matrimonio Tomás Isdell y Elizabeth Linton, quienes fundan la misión al interior del ingenio de La Esperanza, a la cual denominaron Cherenta. El matrimonio administró la misión hasta entrado en años y fue enterrado en La Esperanza iniciada la década de 1960. Congruente con la espacialidad impuesta por los ingenios, los misioneros se evangelizaban en los denominados lotes. Los lotes constituían puñados de hectáreas con población permanente y transitoria en época de zafra. Cada lote a su vez conformaba cierta unidad relativamente autónoma, puesto que se definía por el predominio de un grupo étnico. También podían convivir allí dos o más en épocas de zafra. Dicho predominio es palpable hoy en día en las extensas parenteras que allí viven de modo permanente. Fueron muchos los misioneros que colaboraron en La Esperanza y alrededores. He llegado a contar 10 matrimonios misioneros que realizaron estancias allí hasta mediados del siglo XX. Así también, hacia los años 40, evangelistas guaraníes pertenecientes a las primeras familias conversas tenían protagonismo. Casasola, Paniagua, Arias, Arroyo, entre otros apellidos, se desplazaban junto a los misioneros extranjeros y por cuenta propia. En la actualidad, estas y otras familias predominan en las iglesias y su autoridad, basada en la antigüedad, está disputada por otras formas de carisma. En 1944 se instituyó la Ley 12.912, más conocida como el Estatuto del Perón. En ese marco se elevaron los salarios y el Estado pasó a regular las condiciones de los contratos laborales. También se exigió a las empresas proveer de alimentos a precio justo, vivienda, asistencia médica. Sin embargo, como indica Rutledge, sería ingenuo creer que aquellas cláusulas que favorecían al trabajador eran siempre rigurosamente cumplidas por los contratistas por el ingenio.
pero lo cierto es que entre 1943 y 1955 dejaron de tener vigencia aquellos aspectos más desembosadamente coercitivos del trabajo en las plantaciones, en palabras de Rutledge. Parte de estas transformaciones son plausibles en la memoria de los actuales pobladores de La Esperanza y San Pedro, que al tiempo que recuerdan el trabajo extremadamente duro, también recuerdan un tiempo en el que accedían a bienes con mayor facilidad y recibían atención médica, vivienda y educación. En este periodo se creó el registro de cultos no católicos que prohibió el funcionamiento de cualquier centro religioso que no estuviera inscrito. Asimismo, durante este mismo gobierno, desde la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, se prohibió iniciar nuevas obras misioneras y edificar templos entre grupos indígenas del Gran Chaco, y algunas misiones preexistentes fueron suspendidas. En este contexto llegan a la región misioneros bautistas norteamericanos, quienes quizá, encorsetados por estas políticas, les resultaba más cómodo actuar en las mismas zonas de Jujuy y Salta donde los hermanos libres habían principiado. A partir de 1953, la industria azucarera empieza a disminuir sistemáticamente el número de trabajadores, tanto permanentes como transitorios, como efecto de una nueva mecanización de las tareas agrícolas. De este modo se afectó tanto a los indígenas que vivían en el Gran Chaco y los Andes, como a aquellos que vivían en los mismos establecimientos, los guaraníes. Las empresas desplazaron y reubicaron grupos de familias completas. Como mostré en un trabajo reciente, las comunidades guaraníes evangélicas de Cherenta, 9 de Julio y Yacuy, de la zona cercana a Tartagal, ubicadas en el occidente chaqueño, deben su origen a ex trabajadores del ingenio y nuevos desplazamientos y entrecruzamientos entre misioneros, hermanos libres y bautistas. La expansión en la Puna. La transformación de la Puna en enclave económico es posterior al despegue de los ingenios azucareros, aunque se repiten algunos actores. Es en la década de 1930 cuando se desarrolla la mina El Aguilar de capitales norteamericanos y mina Pirquitas de capitales nacionales ingleses. Pichetti, uno de los descubridores del estaño en Rinconada, se asoció a los hermanos Leach del Ingenio La Esperanza, siempre dispuestos a expandir sus proyectos económicos en la región. Pichetti se deshizo de su co-descubridor Rafael Tauler, que cayó en desgracia, y armó una sociedad con los Leach, cuya formación es conocida por las irregularidades en los procesos de catastro. Si bien existieron diferencias en la estructura rural al interior de la Puna, clase de propietarios en función de hectáreas y arrendatarios en función de cabeza y tipo de ganado, cuestiones bien especificadas por los trabajos de Naterwen, la bibliografía coincide en resaltar que en la serie de factores que impulsaron cambios en la Puna, la mega minería de los años 30 es decisiva. Los sistemas latifundio y arriendo, el sistema latifundio y arriendo continúa, pero los indígenas puneños tenían menos libertades en tierras de los empresarios mineros. Trabajar en las minas se tornó imprescindible para poder pagar los arriendos. La propiedad del territorio implicaba control de la circulación de la población y sus actividades. El relato de Benjamín Villafañe, las investigaciones de Rutledge, son ilustradoras de las formas violentas de reclutamiento y contratación. El caso de Mina Aguilar es prácticamente coetáneo. En 1936 comienzan las exploraciones por una compañía norteamericana. De acuerdo a los estudios sobre enclave mineros, los procedimientos de reclutamiento y contratación habrían sido similares a los de Mina Pirquita, pero su ubicación en la ladera oriental de la Sierra del Aguilar se ha remarcado como de mayor influencia entre los pobladores de la quebrada. De acuerdo al estado de mi investigación, puedo decir que en un primer momento la expansión evangélica hacia la quebrada y la Puna se trató de viajes que emprendía el misionero Tomás Isdell, siguiendo el circuito migratorio de algunos trabajadores de la zafra. El misionero iba en tren hasta Adrapampa y luego, montado en mulas, se dirigía a las poblaciones puneñas del departamento Rinconada y Cochinoca. Cabe la pregunta de por qué el afán de evangelizar en lugares tan inhóspitos en relación a los valles y quebradas. O sea, ¿por qué irse hacia la Puna y en lugares tan lejanos teniendo un panorama más cercano a los valles y la quebrada? Algunos trabajos sobre Mina Pirquita señalan que los puneños debían pagar el arriendo de las tierras trabajando no solo para la mina, sino también para el ingenio La Esperanza de los Leach, que eran dueños de la mina y del ingenio. Este dato hace comprensible el desplazamiento de puneños desde la Rinconada hacia La Esperanza. A su vez, sabemos que la estrategia de Isdell, como de otros misioneros allegados, era seguir los circuitos migratorios de los trabajadores.
De esta manera sabemos que los Hermanos Libres habían fundado una misión evangélica entre guaraníes del oriente boliviano a orillas del Paraguay. A esto debemos sumar que los misioneros británicos actuaban al amparo de los Lich. Sin duda, estos primeros misioneros habrían tenido permiso para hacer la obra de colportor y evangelistas en las zonas del altiplano adyacentes a Mina Pirquita. También creemos que tempranamente habrían visitado Minel Aguilar, puesto que allí oficiaba de médico Arturo Payne, hijo del pionero misionero de los Hermanos Libres, llamado Will Payne, más conocido por su accionar en Bolivia. Los Payne y los Easton eran familias misioneras muy amigas dentro de una amplia red de familias misioneras británicas emparentadas a lo largo y a lo ancho del país, como traté de dar cuenta en mi tesis doctoral. Si la primera presencia evangélica en la Puna es congruente al despegue de las explotaciones mineras, su consolidación se debe a las visitas cada vez más asiduas de dos nuevos misioneros, esta vez canadienses, pero que evangelizaban en la red de los Hermanos Libres. Se trataba de los misioneros Powell y Gerard, que habían llegado a la Argentina para trabajar entre chiriguanos, pero extendieron sus acciones hacia más allá. Quiero rescatar un párrafo de mis fuentes en relación a estos misioneros. En agosto, cito, es una necrológica sobre la muerte de don Heriberto Gerard. En agosto de 1921 llegó a Argentina para trabajar con los indios del norte y en Bolivia. Viajó a Bolivia con don Reginaldo Powell, al lomo de burra, pero el clima no le fue favorable y no pudo quedarse en ese país. Indudablemente tenía que ser para la Argentina. Se radicó en Jujuy, donde permaneció al pie del cañón por 30 años, y no hay localidad jujeña que no haya recibido el impacto del Evangelio por la constante visitación de don Heriberto. Su insistencia en viajar a Coranzulí, en las altas cumbres jujeñas donde iba, parte en auto, parte en mula, parte a pie, fue posiblemente el principio de una afección cardíaca. Pero eso a él no le importaba. En ese lugar tan inaccesible había hermanos que necesitaban una palabra de aliento y estímulo, y solo a él le bastaba, etc. Hay más relatos interesantes sobre esa presencia y sobre esos movimientos de misioneros en la Puna. Estos relatos evidencian que Powell y Gerard no fueron pioneros en las tierras altas, sino que ya existía una incipiente comunidad de evangélicos. También, de acuerdo a la historia que los propios creyentes narraron, entendemos que es sobre todo a partir de los 30 que se consolida la presencia evangélica en el pueblo de Coranzulí, y a partir de allí hacia una decena de rincones del altiplano. Esto es congruente con nuestra hipótesis de que los territorios adyacentes a Mina Pirquita eran de mayor accesibilidad para los misioneros, al menos hasta antes de las reformas del primer peronismo. En las 3 décadas de viajes a la Puna, los Gerard recibieron la ayuda de muchos otros misioneros, son muchos, para nombrarlos, pero también la expansión evangélica contó con creyentes locales que se convertían en fervientes evangelistas. Empecemos por el primero de ellos. De acuerdo a las memorias de los creyentes jujeños, es la siguiente historia. En el paraje El Ciénego, departamento de La Rinconada, en la provincia de Jujuy, por el año 1930, Juan Bautista, cabalgando ebrio, cayó al piso y durmió su borrachera. Al despertar, observó como el viento le traía un papel. Era un folleto dejado en aquellas alturas. Lo leyó y lo volvió a leer al tiempo. Poco después, trabajando en un ingenio azucarero en La Zafra, conoció a un misionero quien le proveyó una Biblia. Por sugerencia de este, se dirigió a la ciudad de San Salvador para asistir a la conferencia anual que se realizaba en la iglesia de Calle Salta. Allí se convirtió al Señor Jesucristo, regresando al Ciénego, donde fue corrido a tiros. De esta misma fuente y otras orales recogidas, sabemos que en Coranzulí se convirtieron las familias Puca, Cruz, Yampa y luego las familias Calpalchay y Mamaní, y que representantes de estas familias habían llevado el Evangelio a Mina Pirquita, Coyahuayna, Casa Colorada, El Toro, Abrapampa, Mina Aguilar, Barrancas, Rinconada, Tres Pozos, Catúa y más tardíamente las Punillas de Faraón y Olaroz. En mi etnografía observé que los apellidos Calpalchay, Cruz, Yampa, Puca, entre los líderes con mayor antigüedad y autoridad en las iglesias de Tilcara, Abrapampa y Casa Colorada. También advertí otras formas
también advertí otras familias de pastores puneños, de pastores que se dedican a la crianza, puneños, que no figuran en la fuente, pero que llevan 3 o 4 generaciones como evangélicos. Sin duda, la insistencia de los misioneros en convertir familias completas, llevada adelante en Santiago del Estero, también había sido eficaz tanto entre indígenas de la Yunga como de la Puna. A mediados de la década del 40, mientras en las poblaciones afectadas por los ingenios azucareros empezaban a acceder a los rudimentos del Estado benefactor, en las tierras altas la situación era diferente. Algunos historiadores evidencian que en las tierras altas había un despertar de conciencias más acentuado en cuanto a un reclamo muy concreto, la devolución de las tierras a sus poseedores ancestrales, los puneños. Así fue que el Estado expropió las tierras de la Puna y parte de la Quebrada. Bueno, este es conocido por el Malón de la Paz. Entonces, en ese momento, efectivamente, después de unas idas y vueltas, sabemos que Perón concedió la expropiación de las tierras de la Puna y parte de la Quebrada. Y se suspendieron los pagos de las rentas y los reclutamientos de mano de obra. Sin embargo, hacia fines de los 50, la propiedad de la tierra seguía en manos del Banco Nación. Un relato nativo señala que, cito, cuando vino Perón pusieron leyes nuevas, hasta retretes le dieron a los mineros porque no tenían, y al final los Lich han visto que de esa forma perdían plata, entonces empezaron a decir que ya no había más mineral y suspendieron el trabajo. Hacia la década del 60, mientras vemos a los ingenios en una nueva fase de mecanización que redujo la demanda de mano de obra, la minería en la Puna y la Quebrada tenía un rol fundamental en la economía jujeña. En la zona del Ramal, las poblaciones guaraníes y evangélicas vivían en barrios periurbanos de los poblados surgidos al calor del ingenio, carecían de tierra para el cultivo, puesto que continuaban viviendo en casillas de propiedad de los ingenios, alternaban la búsqueda de trabajo en la ciudad con la cría de gallinas y confección de artesanías. En la Puna, a pesar del trabajo en las minas, el pastoreo y la pequeña agricultura conservaron en la región un lugar central en términos económicos y culturales. En las unidades domésticas que yo visité, las actividades que ocupaban a sus miembros predominaba la cría de ganado, cabra, oveja, llamas, producción y comercialización de sus derivados, hilado, tejido, agricultura en invernadero de subsistencia, ingresos previsionales. Y todos los varones que entrevisté habían trabajado alguna vez en las minas y en los ingenios. A pesar de esta extendida y antigua presencia evangélica en la región del Noash, particularmente Yungas y Puna, prácticamente permaneció inexplorada por las ciencias sociales. Creo que pervive en la antropología, especialmente en cierta etnología, la idea de considerar solamente indígenas a aquellos que se ubican en las zonas más inhóspitas del norte argentino, aquellos que han podido permanecer al margen de los ingenios y en las minas, cuestión que es un poco congruente con los relatos de los etnógrafos suecos, también de principios del siglo XX, ¿no? Que Nordenskiöld llegaba a la esperanza y decía, a pesar de describir la enorme diversidad indígena, decía que iba a ir al Chaco a encontrar a los verdaderos indígenas, ¿no? Y también tenemos a Eric Baumann o von Rosen hablando más bien de la arqueología de la Puna, ¿no? Y hablando de los campesinos de la Puna. Entonces también ahí están estas un cierta olvido o desdén en torno a lugares como lugares indígenas vivos. Aquellos que sortean esta primera dificultad de zonificación indígena, infelizmente a veces caen en el prejuicio de que la circulación de estos pobladores a las iglesias evangélicas resultaría la culminación de un natural proceso de aculturación. Todos conocemos el trabajo de Rita Segato, único antecedente sobre la presencia evangélica en la Puna. Si bien ella plantea el contacto entre misioneros e indígenas en términos de resignificación y resimbolización, al que Alejandro refirió hace rato, considera que en términos generales el proceso es de desetnificación en los Andes, producto del cambio religioso. Hoy en día, la diversidad de cultos evangélicos que se extiende en La Esperanza, pero también en las Yungas y el Chaco Occidental, los más antiguos y numerosos son aquellos que devienen de este proceso de misionalización británico y norteamericano.
En La Esperanza observé que las familias que asisten a tales iglesias reconocen sus antepasados guaraníes o se autoascriben como tales, y por otro lado están quienes solapan su identidad étnica. Situación diferente al occidente chaqueño, región más rural, en donde los indígenas tienen acceso a tierras para la agricultura, como Cherenta y Yacuy. Allí encontré orgullosos guaraníes y evangélicos. Así también en la diversidad de iglesias noté que las hermanas libres, o la de los hermanos libres, eran acusadas de conservadores, y entre los bautistas las representaciones se dividían entre aquellas más conservadoras y otras renovadas. En Tierras Altas noté un gran abanico de iglesias en Tilcara y Abrapampa, siendo también las hermanas libres y bautistas las más antiguas. En Mina Aguilar, la existencia de una iglesia bautista que anteriormente había sido hermanos libres. En la comunidad Casa Colorada, en el departamento de Cochinoca, un predominio de hogares rurales de al menos 3 generaciones de creyentes identificados con los hermanos libres. Recordemos que, de acuerdo a Segato, a fines de los 80 y principios de los 90 había un predominio de hermanos libres en la Puna y bautistas en la Quebrada, aunque ambas denominaciones estaban presentes en las dos regiones. El carácter de estos cultos y las identificaciones étnicas de los creyentes de la Puna se diferenciaban por medio urbano o rural. Conocí congregaciones hermanas libres y bautistas, tanto conservadoras como renovadas. En las segundas, o sea, en las renovadas, que eran tanto hermanas libres como bautistas, noté creyentes identificados como collas y también bajo la amplia categoría de andinos. En el medio rural, el sistema de reproducción, donde el sistema de reproducción socioeconómica, aunque fragilizado, responde más a aquel del primer cuarto del siglo XX, allí la población no ostenta identificación étnica en sus presentaciones, y sí, en cambio, aluden a la categoría de creyentes sin mucho rodeo. ¿Pero a qué refieren estos términos nativos, conservador y renovado? Según interpreto, el primero de ellos refiere principalmente a dos cuestiones: mayor apego, o sea, el conservador, mayor apego legal a los aspectos cultuales derivados de las enseñanzas misioneras y las apropiaciones locales, y a mayor control sobre conductas o sobre las conductas de los creyentes relativas a la santificación, punición al consumo de alcohol, control sobre las relaciones sexuales extramatrimoniales, etc. Respecto al término renovado, interpreto un cuestionamiento al apego legalista a estos aspectos cultuales y la incorporación de nuevas prácticas y la relajación por parte de los líderes en el control de las conductas de los creyentes. Sin duda, en cada agrupación evangélica hay matices. Sin embargo, quisiera sumar otro aspecto a la interpretación sobre estos términos nativos. Los nombres de las primeras familias conversas, estas que venía nombrando, que suelen estar también en los cultos actuales, suelen predominar en aquellas iglesias etiquetadas como conservadoras. Las historias recientes sobre la expansión evangélica ya no se ligan a los circuitos de los trabajadores de la zafra o de las minas y la circulación de misioneros extranjeros, sino a tensiones, disputas y negociaciones entre miembros de estas familias. Las fisiones suelen estar asociadas a nuevos creyentes quienes disputan poder a miembros de estas familias que no reconocen autoridad como autoridad o reconocen autoridad a personas que no pertenecen a algún linaje. Estoy cerrando. Los nuevos creyentes apelan a otros carismas que ultrapasan la antigüedad y se asocian a otros recursos que las iglesias renovadas poseen, como la educación formal, el conocimiento en asuntos de derechos indígenas, flexibilización y adaptación a las normas religiosas de la vida contemporánea, sentido práctico para el desenvolvimiento en la modernidad global. El linaje, la familia, las redes de parentesco aparecen como un código compartido entre indígenas y misioneros, un horizonte cultural común que permitió la reproducción del grupo social e inflexiones varias en los procesos de reconocimiento étnico. Porque a diferencia de la red de misiones o la red de misioneros emparentados, el linaje etnoevangélico en las poblaciones locales asegura la supervivencia del grupo social a través del tiempo. Lo que los renovados interpelan es una tradición, que es a su vez recurso de la modernidad que los indígenas de tierras bajas y tierras altas hicieron suyo para su supervivencia, modificando para sí y para los otros el carácter de las iglesias evangélicas en estas zonas. Con esto termino
¿Cómo se expande una religión? Intenté mostrar que las religiones universalistas son una, entre otras formas de modernización, un conflicto que guardan con otras esferas de modernización, especialmente la expansión del capitalismo y el Estado-nación. Así también, siguiendo otras tesis clásicas de la antropología, nuestra mirada estuvo atenta a cómo los grupos étnicos responden positiva o negativamente a los recursos de modernización en función de ciertas movilizaciones simbólicas y materiales. En este sentido vimos que en estas regiones no solo las mediaciones relativas a la cultura escrita, sino otros factores tecnológicos, el ferrocarril, fueron vectores de transformación, pero también códigos de compatibilización en medios interculturales. Como señala Paula Montero, las relaciones de mediación material suponen un misionero que se comunica con la diferencia nativa y al mismo tiempo un nativo que se apropia en parte de esas representaciones, es decir, las reconfigura. En este sentido, no solo las fuerzas modernizadoras como el capitalismo y el Estado fueron demarcando las fronteras de una cultura evangélica entre grupos indígenas de las yungas y la puna, sino que además son los propios grupos indígenas, mediante la apropiación de la gramática del linaje, quienes cambiaron la religión.